pero lo importante es que uno siempre tiene que sembrar la palabra de Dios. Y como creyente, cada uno de nosotros debemos de ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz. Y sin duda alguna, cada hermano que hoy participó de la escuela dominical se pudo dar cuenta de eso. Y como muchas veces el diablo ha influido en la vida de nosotros en una manera muy sutil. Y a veces no nos damos cuenta. Nosotros nos cegamos con cosas, Padre, que están fuera de tu palabra, la Biblia. Así que te ruego, mi Dios, que nosotros mantengamos nuestros ojos abiertos, porque como Pedro escribió tan sabiamente que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, pero gracias te damos, porque nosotros tenemos tu palabra escrita, la cual no cambia. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a entender eso, y nosotros somos responsables por todo el consejo que tu palabra, la Biblia, nos da. Ahora te ruego humildemente, Padre, que seas tú bendiciendo a todos los hermanos de nuestra iglesia que están de vacaciones, tanto en nuestro país como los que andan afuera, Padre, que tú les cuides, les bendigas, les protejas, Padre Santo, y que también se acuerden de ti. Te ruego también por la iglesia perseguida. Tantos creyentes en estos momentos de sufrimiento están siendo atormentados y muertos. Pedimos, Padre, que tu palabra siga obrando en las vidas de cada uno de tus hijos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, y especialmente en aquellos países donde no se tiene la libertad que nosotros tenemos para hacer libres. Úsame una vez más para ser claro, sencillo y humilde, para compartir tu palabra en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, el tema que quiero compartir hoy va a ser la primera parte del mismo tema, por lo menos 2 o 3 semanas vamos a estar hablando de eso, aunque la Biblia habla mucho de ellos. Y el tema que quiero compartir es discípulo. Discípulo, voy a hablar del discípulo en su primera parte. Para ello les invito a ir al hermoso versículo del capítulo 9 del libro de Lucas. Lucas, capítulo 9. Cada escritor que Dios usó para escribir la Biblia tenía su chispa, tenía su poder, tenía su gracia. Y el Evangelio de Lucas, el de oficio fue médico, ¿verdad? Entre los 12, tenía esa profesión. Y nos dice Lucas aquí, lógicamente, lo que él escribió lo dijo el Señor Jesucristo. Pero dice en Lucas capítulo 9, en el versículo 23, lo siguiente. Lucas 9, 23. Y decía a todos, o sea, Jesucristo le hablaba a todos, judíos y no judíos. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio con los judíos, porque a eso vino. Él vino para establecer su reino a los judíos, un reino terrenal, donde él iba a ser el rey, pero ellos le rechazaron. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue de sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué interesante. Este es un versículo muy impresionante. El Señor dijo: si alguno quiere, como dice aquí, venir en pos de mí. Cada creyente tiene que seguir al Señor Jesucristo. En la Escritura, el Señor Jesucristo es conocido como el pastor. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado alguna vez? De hecho, David, el rey, siendo pastor de niño, pastoreó las ovejas de su padre,
escribe ese Salmo 23, que es uno de los salmos más impresionantes. Y dijo, Jehová es mi pastor. Jesucristo era Dios. Y Él es el pastor. Muchas veces en la iglesia los creyentes se creen el pastor. Vale decir, quieren ir delante de Jesús y el Señor me siga. No, no es así. Nosotros tenemos que seguir al Señor. Dice el versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que seguirme. Tenemos que seguirle a Él. Níguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Lo repito. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero tenemos que seguirle a Él. Segundo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchas veces el creyente piensa que él, tanto que sufrió, tenemos que sufrir. Ningún sufrimiento que nosotros tengamos aquí en la tierra se asemeja al que tuvo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Discípulo es el tema de hoy. La palabra discípulo, yo he hablado no sé cuántas veces del discípulo, pero me fui a la concordancia. La palabra discípulo aparece, cosa curiosa, 2 veces en el Antiguo Testamento. Dije, voy a ir al Antiguo Testamento a ver si aparece. Porque la palabra misión no aparece en la Biblia, solo una vez. Bueno, yo la he escuchado a mi profesor años atrás. Y después yo fui a una conferencia que él dictó y ahí lo vi y le dije, oye, encontré uno en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece la palabra discípulo solo 2 veces. Una en Crónicas y otra en Isaías. La palabra discípulo aparece 234 veces en los 4 evangelios. La palabra discípulo. La palabra discípulo aparece 31 veces en los Hechos de los Apóstoles. Vale decir que sumando los 4 evangelios más los Hechos de los Apóstoles, la palabra discípulo aparece 265 veces en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo no aparece ni una sola vez en las epístolas ni en el Apocalipsis. Vale decir, la palabra discípulo aparece solo en los 4 evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. De Romano a Apocalipsis no aparece nunca más. Interesante. ¿Por qué no aparece nunca más la palabra discípulo? Porque en las epístolas de Pablo, los discípulos ya han madurado como personas. El apóstol Pablo ya le está enseñando más la palabra de Dios. Porque si ustedes se fijan, en los evangelios y los hechos de los apóstoles no vemos doctrina, enseñanza. La doctrina comienza en Romanos en adelante. Y Dios, el Señor Jesucristo, usó a los apóstoles para enseñar la doctrina de la palabra de Dios a ellos, para que ellos enseñasen entonces a la iglesia. La palabra discípulo fue reemplazada o es reemplazada en las epístolas por la palabra santos. Somos santos, ya no somos discípulos solamente, sino que santos. Y la palabra santo viene de la palabra griega agios, que significa apartado o separado. Apartado para el Señor, separado del mundo para seguir al Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, voy a estar compartiendo lo que significa ser un discípulo. Lo que significa ser un discípulo. Un discípulo es un seguidor de la doctrina del Señor Jesucristo.
Eso es un discípulo. Es un seguidor de la doctrina de Jesucristo, vale decir, de la enseñanza del Señor Jesucristo. Eso es un discípulo. San Juan, por favor, capítulo 12. San Juan 12, 26. Veamos por favor lo que dice San Juan capítulo 12 en el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que un discípulo es aquel que sigue al Señor Jesucristo. Sigue en su enseñanza, sigue su dirección, sigue sus pasos, sigue su voluntad. Lo sigue. Y mirando yo, observando en este versículo 26, yo encuentro aquí 4 cosas. Las 3 primeras dependen de mí. Vale decir, yo tengo que seguirle para servirle. El que me sigue, me sirve. Servirle. Segundo, seguirle a él. Tercero, para estar con él. Y si yo hago las 3 cosas, el Padre, Dios, me honrará. Qué interesante. Por eso nosotros tenemos que hacer todo, hermano, para la honra y la gloria del Señor, no para mí. Fíjese que el hombre siempre busca la honra y la gloria de sí mismo, y no tiene que ser así. Menos en el creyente. Nosotros como creyentes siempre debemos buscar la honra y la gloria al Señor. Somos y lo que tenemos gracias a Dios. Pero muchos dicen, no, todo lo que tengo es lo que soy, porque yo soy inteligente, yo soy macuco, como decían cuando yo era niña, este es macuco, ¿verdad? Inteligente, ¿verdad? Y porque yo me esforcé, estudié en la universidad, tengo todos estos títulos y por eso que tengo el auto que tengo, la casa que tengo, el yate y cuánta cosa. ¿Qué más? Porque el ser discípulo es ser como el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña, y lo veremos, que nosotros tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo, dice el apóstol Pablo, reiteradas veces. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán a la imagen y semejanza de Dios, de Él. Pero cuando Adán pecó, él en su cuerpo perdió algo. Como ganó algo también. ¿Qué perdió? La imagen. Adán, al pecar en su cuerpo, perdió la imagen de Dios. Ya no se asemejaba a Dios. Su imagen la perdió. Y desde Adán hasta antes de Cristo, los hombres han vivido sin tener la imagen de Dios. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, Él trajo en su cuerpo la imagen de Dios. Y por eso Pablo dice, debemos de conformarnos ahora a la imagen de Jesucristo. Jesucristo hablando dijo, el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo ustedes dicen, muéstranos al Padre? Nos basta. A los judíos les costó entender eso, porque es lógico.
Nunca había estado la imagen de Dios aquí en la tierra y ellos humanamente no lo podían comprender. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, por favor, Mateo capítulo 10, y veamos aquí en este capítulo 10 de Mateo, versículos 24 y 25. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Noten, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo que dice ser como su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? El Señor Jesucristo. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces nosotros, hermanos, nuestra meta es ser como nuestro maestro, vale decir como el Señor Jesucristo. Parecernos a Él en conducta, pensamiento, acción, palabra. Ver eso. ¿Se puede? ¿Sabe que la lectura de la Biblia que estamos teniendo diariamente, interesante, cuando José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas que iban en esa caravana llevando especies para vender a Egipto, venden a José. En lugar de matarlo, lo venden. ¡Pum! Y lo compró Potifar, un oficial del faraón. Pero una cosa interesante, una vez más la Biblia me mostró que cuando José llegó a ser un empleado de Potifar, ese hombre observó que todo lo que hacía José, todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Y al poquito tiempo, dice la Biblia, que lo puso como el mayordomo de toda la casa, de todos los bienes materiales, de todas las tierras y toda la cosa, porque vio que la mano de Dios estaba sobre él. Así que se puede. Se puede. Nosotros podemos, hermano, conformarnos a la imagen de Cristo. Han hecho muchos programas de televisión, yo soy igualito aquí, acá, en todos los países hacen estas cuestiones, porque así tienen entretenido al mundo, todos los países. Ya luego a comenzar un programa nuevo que yo lo vi en Argentina a principios de año, allá ya lo estaban dando, y aquí lo van a dar ahora luego. ¿Y qué debe hacer cada participante? Cantar como ese actor, cantante, y moverse como tal. Ser igualito. Y muchos lo logran. Entonces, si el hombre puede imitar a otro hombre, ¿cómo no podemos conformar la imagen de Cristo si aquí la misma Escritura lo está mencionando? ¿Cómo lo podemos lograr? Siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo lo logran los cantantes? Por ver videos de ellos, ver videos y ver y ver y ver y ver. Cómo se mueve, cómo canta, los gestos, todo. Su corte de pelo, su color de pelo y todo, su ropa. ¿Qué dice la Escritura? San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Es seguir el ejemplo de Jesús. San Juan capítulo 13, en el versículo 13, versículo 15. Notemos qué dijo el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 13, en el versículo 15. Noten, por favor, lo que dice aquí. Hablando de Jesucristo. Porque ejemplo, que dice, os he dado. Cristo nos dio el ejemplo.
Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ustedes creen que Cristo nos está pidiendo aquí un imposible? ¿Por qué Cristo lo ha dicho? Ejemplo os he dado para que también vosotros lo hagáis. Es porque sí se puede. Jesús jamás nos va a pedir hacer algo que no se puede hacer. Así que tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Sabe que mucha gente me ha dicho, es que yo soy cristiano? Si ustedes al salir hoy de la reunión, en su casa le preguntan a las personas, ¿usted es un cristiano? Casi toda la gente va a decir sí. Por lo menos 90% en nuestro país la persona va a decir, sí, yo soy cristiano. Pero una cosa es ser cristiano. Pero otra cosa diferente es ser un hijo de Dios. Porque el cristiano, ¿cómo se conoce? Por los hechos. Por los hechos. Así lo dice el Señor Jesucristo. Vayamos a un ejemplo que nos da la Escritura de cómo el Señor en su palabra compara a los seres humanos. En Marcos capítulo 8. Marcos 8, en el versículo 24. Marcos capítulo 8, versículo 24. Aquí vemos un ejemplo, un evento que ocurrió en Betsaida. El Señor sana a un ciego aquí en Betsaida. Pero en el capítulo 8, en el versículo 24, dice, Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Este hombre siempre había sido ciego. El Señor lo sanó. Y le pregunto si veía. Y mire la ocurrencia del hombre, sin duda comparado e inspirado por el Espíritu Santo. Veo a los hombres como parecido a árboles, pero con la diferencia que los hombres caminan, se mueven, los árboles no. En toda la Biblia, Dios ha trabajado con árboles. Y hay diferentes comparaciones del hombre con los árboles. Vale decir que el hombre es comparado con los árboles. Y vamos, por favor, ¿cómo se conoce un buen árbol? Lucas capítulo 6, y en el versículo 44. Lucas 6, 44. Hablando Jesucristo aquí de los árboles, comparándolo con los seres humanos, dice, porque cada árbol, y ahí podemos cambiar la palabra árbol por ser humano, cada hombre, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Cada árbol da su propio fruto. Nunca un árbol va a dar un fruto diferente. Y cuando un árbol da fruto diferente es porque el hombre metió la mano y le ha injertado.
en una parte. Una parte del árbol da un fruto, el que fue creado, pero le injerto una rama da otra cosa, pero eso es cosa del hombre. Pero el árbol siempre dará los frutos, con la gran diferencia que muchas veces los árboles, yo lo vi mucho en mi infancia, porque nos criamos en un terreno con muchos y diferentes árboles. Un año te da mucho fruto, pero un poquito más pequeño. El año que viene da menos, pero el fruto es mucho más grande. Pero siempre da el mismo fruto. Cada árbol. Entonces el hombre se conoce por los frutos. Por los frutos. Yo soy conocido por los hechos que yo hago. Puedo hablar muy bonito, pero si mi vida no apoya lo que estoy diciendo, puro bla bla. Soy puro bla bla. Y el bla bla no sirve, hermano. No sirve. Lo que vale es los hechos. Los hechos es la verdad, lo que hacemos. Por eso es importante que nosotros entendamos que lo que la gente va a creer en el final es lo que hace y no lo que dice. Porque también la Biblia menciona que hay árboles que no dan fruto. Judas, por favor, en sus Biblias. Judas, versículo 12. Inmediatamente una carta cortita delante de Apocalipsis. Judas 12. Judas, versículo 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, noten, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En los árboles hay frutos, árboles que dan frutos malos, hay árboles que dan frutos buenos y hay árboles que no dan ningún fruto. Entonces, tenemos nosotros que vernos a nosotros mismos y decir y examinarnos qué tipo de árbol somos. ¿Qué tipo de discípulos del Señor Jesucristo somos? No basta, hermano, el ser creyente por años y no dar fruto. Debemos de producir fruto para la honra y la gloria del Señor. Servirle a Él de corazón. Entonces, lo que significa ser un discípulo es un seguidor de la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué más? Es ser obedientes al Señor Jesucristo. Ya entiendo la enseñanza, entiendo que Él me dejó el ejemplo, tengo que seguirle y ser como Él, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo lograr? San Juan capítulo 15, por favor, nos da un ejemplo claro. En San Juan capítulo 15, el creyente debe de permanecer en Él. Esta es una de las cosas que más cuesta en la vida del cristiano. San Juan capítulo 15, versículo 4. San Juan capítulo 15, versículo 4. Debemos de permanecer en Cristo. Noten, San Juan 15, 4. Permanecer en mí. Noten lo primero, la primera cosa. Y aquí es un imperativo, es un mandato. Termina en la letra D. Es sí o sí. Pero ¿cuántas veces nosotros
Al levantarnos, nos bajamos a la cama, como cerramos la cortina. Hoy está nublado. Ay, ya no voy a la iglesia. Otro día, corremos, está lloviendo, no voy. Yo creo que Dios está durmiendo, porque está lloviendo. Permaneced en mí. No, hoy día no. Dijeron que van a haber 36 grados Celsius. Mucho calor. Me puedo achicharrar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Qué interesante aquí lo que el Señor nos está enseñando, la unidad. Tenemos que permanecer en Él, permanecer y estar en Él en nosotros. Unidad, ser uno. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, que está hablando de la uva, aquí en todo este capítulo 15. ¿Sabe que salen como 17 veces la palabra permanecer? La palabra que más aparece en este capítulo es permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, una cuestión es decir, yo soy cristiano. Pero otra cuestión muy diferente es demostrar fruto. Esa es la diferencia. El verdadero discípulo del Señor no solo permanece en Cristo, sino que también produce fruto. Dar fruto. Que demuestre a través de sus hechos de que Él está en Cristo. Está. Y que permanece en Cristo. No importa el problema que venga, hermano, uno tiene que mantenerse fiel. Desde que el Señor me llamó, yo le hice el quite al Señor, yo no le quise servir y le puse 3 condiciones. Me acuerdo en el pasado, como hoy. Yo le puse esa condición al Señor y el Señor como que me dijo, sí, mira este chorito, me lo voy a comer con limón. ¡Pum! Abrir la concha y cuando sentí todo el ácido del limoncito, porque no solo lo sentí aquí como idea, sino también en mi cuerpo, porque tuve que sufrir mucho, llevo las marcas en mi cuerpo, y de esa vez yo dije, yo no peleo más con el Señor. Tuvieron que operarme de urgencia de tifoidea. Listo, yo oré al Señor. Cuando me llevan de un hospital al otro, en la urgencia ahí, qué sé yo, saltando y gritando de dolor y todo. Y le dije, Señor, tú sabrás. Yo soy salvado, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Me prepararon todo, me hicieron todas las cuestiones. Y cuando desperté, con dolores tremendos, esta mano no la podía mover. Y todo, le pregunté al doctor, ¿por qué me duele tanto aquí si yo sabía que la operación era acá? Porque me habían rasurado y todo. Me dijo el doctor, no, que me hiciste sufrir mucho en el quirófano, tú estás muy mal, no te puedo contar ahora, mañana te cuento. Y cuando me contó, yo dije, yo no lucho más con Dios. Por eso que yo entiendo muy bien a Jacob. Cuando va y apartó en su grupo por su hijo para enfrentar a su hermano, el Señor se le aparece a través del ángel. Y fue el Señor, el ángel del Señor. Y
está amaneciendo el ángel, le dije, suéltame porque está amaneciendo, tú quieres irme. No, lo agarró del cogote, hermano, él lo abrazó con tanta fuerza, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y ahí lo dejaron cojo. Hasta el resto de la vida él quedó cojo. Hermanos, no busquemos el que el Señor nos toque, porque el Señor toca fuerte. Él toca fuerte. El Señor llama por amor, Él advierte, pero el Señor tiene un límite también. El Señor no es como un niño, ¿verdad? El Señor muchas veces actúa como Jacob. Cuando los hijos de Jacob, lo hemos visto, todo esto lo hemos visto, lo cito porque lo hemos visto en la lectura diaria. Cuando los hijos de Jacob hicieron tanta tontera, tantas cosas graves, Jacob no les dijo nada. Pero Jacob, cuando los llama a todos sus hijos antes de morir, ahí les dice lo que va a pasar con sus descendientes, a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. En el 49. Qué impresionante. Así que nosotros tenemos que aprender también a caminar con el Señor. El que camina con el Señor tiene bendiciones. Si no, pregúntale a Enoc, está en la Biblia, por caminar con el Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, en el capítulo 2. Aquí, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, observemos en el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él. Muchos de nosotros decimos, sí, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. El que dice que permanece en Él debe andar, debe caminar, debe de vivir, debe de existir como Él, como Cristo anduvo. ¿Cuántas veces algún vecino tuyo, algún compañero, tú lo has dicho, es que yo soy cristiano? Y mira, ¿cristiano tú? No se te nota para nada. No te creo. No. Debemos caminar como Cristo caminó. Como Cristo caminó. Hace muchos años atrás, cuando teníamos campamentos de jóvenes y nuestras iglesias eran chicas, y todos los jóvenes de todas nuestras iglesias íbamos a Culeo al campamento. Pero en este campamento se invitó por primera y única vez, que recuerdo, no, parece que después también, al pastor Don Espinosa, un americano. José Espinosa se llamaba, pero no hablaba español, lo más chistoso. Su padre nunca le enseñó, comen mucho, que cometen ese error cuando están en otro país, se olvidan de su país natal. La cosa es que este hombre predicó en inglés y se le traducía. Mensajes maravillosos. Yo jamás olvidaré esos mensajes y cómo Dios lo usó predicando, me recuerdo yo, de las plagas de Egipto. ¿Tú te acuerdas, Pati, no? Bien. Y después en una segunda oportunidad lo invitan, pero ya él estaba predicando en San Rafael, Mendoza. De Mendoza, verso 300 kilómetros para allá en línea recta. Allá estaba predicando. Y ya la segunda vez vino ya sabía español y nos predicó en español, que no fue lo mismo para mí. Pero el punto es el siguiente: estamos casi todos fuera donde está el kiosco, donde se le dan los platos, para que me puedan entender, y su hijo, Juancito, así le decían Juancito, iba caminando para las cabañas. Y me parece que la hija de mi pastor Janet, habíamos varios ahí, el niño va caminando y le dijo, miren Juancito, camina igual que su padre.
que don Espinosa. Igualito. Calcado. Claro, el mismo movimiento hacía. ¿Y por qué? Porque era hijo de su papá, pues. Y vio caminar a su papá. Y muchas veces vemos eso. Y todos quedaron estacionados. ¿Tú también fuiste a hacerlo? Ese campamento no fuiste. Hermano, y todos quedaron plomos. Oh, es verdad, camina. Y es eso lo que el Señor quiere aquí en este versículo. Si permanecemos en Cristo, debemos de andar, vale decir, caminar como Él anduvo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y también, para ello, debemos de, como la Biblia le llama, guardar sus mandamientos. Vamos a la Escritura, la palabra de Dios. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. En el capítulo 15, versículos 9 y 10. Pati, ¿tú escuchaste eso? Sí. Que alguien dijo, pues si caminan igualito y todos quedamos plop. Juan 15, 9 y 10. Dice el versículo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Agrega, permanecer en mi amor. Fíjense, permanecer en mi amor. 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vale decir, aquí el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos de guardar sus mandamientos para permanecer en el amor de Dios. Hoy vemos que la gran mayoría de los niños en nuestro país y en el mundo entero no obedecen a sus padres. No lo obedecen. Yo cuando era niño jamás me permitieron meterme en la conversación de los adultos. Es más, cuando llegaban visitas nosotros comíamos en la cocina. Siempre en la casa de mi padre hubo una cocina grande, con una mesa grande. Pero las visitas estaban en el comedor. Todos los adultos, los niños acá. Y si el padre se equivocaba en la historia, en cualquier cosa, ningún niño podía decir, no papá, no es así, es asá. Porque le llegaba su cachuchazo. ¿Qué era un cachuchazo? ¡Pah! Estate quieto. También se le llamaba. Pero hoy, hermano, el mundo está tan depravado que los niños no obedecen a los padres. Y las autoridades nos han quitado todo eso. Y eso fue la culpa de un individuo que empezó a enseñar eso en la humanidad. No, que los niños no hay que pegarle, pobrecitos. Grave error. Dios escribió la Escritura y dice que a los niños hay que instruirles de pequeño lo que es bueno y lo que es malo. Advertirle. Pero hoy los padres están metidos en el celular, los niños también, y nadie obedece a nadie. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿somos cristianos? ¿Eres tú cristiano? Bien, yo también. Somos cristianos. De modo que si alguno está en Cristo, porque es un hijo de Dios,
que dice nueva criatura es, nueva. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Los malos pensamientos, las groserías, los hurtos y tanta cosa que nosotros sabemos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos una vida nueva. Esa es la razón porque en nuestra iglesia cuando ganamos un alma a Cristo le ofrecemos inmediatamente a la persona un discipulado si quiere aprender de la Escritura. Lo primero, enseñar principios bíblicos. Y lo mejor para eso es el discipulado bíblico, que comienza en la sencillez de la simpleza de la Escritura. Comienza hablando de la salvación, la seguridad eterna, el bautismo y así en adelante. Entonces, discípulo. Tenemos que aprender y no importa la edad que tengamos, no importa cuántos años llevamos en el Señor. Lo importante es mostrar cambios y eso hace la diferencia. Para concluir, el Señor Jesucristo nos ha enseñado que debemos de mantenernos bajo su enseñanza, su palabra verdadera. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Y veamos lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña aquí en Juan capítulo 8, en el versículo 31. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjese, Jesús les habla a los judíos que creyeron en Él. ¿Tú has creído en Cristo? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, agrega, seréis verdaderamente mi discípulo. El que no permanece en su palabra no es un discípulo del Señor. Nosotros debemos de vivir lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Pedro, el apóstol, tan sencillo, casi por oficio el más humilde de todos los 12, era un pescador. Pero yo noto en la vida de Pedro que era un hombre muy observador. Veamos lo que nos dice en su primera carta, en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro. Hebreos, Santiago, Pedro. Es el orden. Primera de epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Noten, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, se incluye, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Vale decir, para que caminemos como Cristo caminó, por donde Cristo caminó. Pedro, en su humildad, nos enseña que tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Amén. Discípulo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, que es tan sencilla y práctica. El Señor jamás nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que es imposible. Yo te ruego por cada uno de nosotros, Padre, porque bien decía el hermano John, que nos enseñó en la escuela dominical hoy, que muchas veces el diablo nos engatusa con tantas otras cosas, que nosotros le damos prioridad a otras cosas, pero no le damos la prioridad a
tu palabra, la Biblia. Hoy hemos aprendido que como creyentes tenemos que ser un discípulo del Señor, permanecer en Cristo, porque Él quiere permanecer en nosotros. Yo te ruego, Padre, que tú bendiga a nuestra iglesia, que la santifiques a cada uno de los que estamos aquí. Y si hay algún amigo o una amiga que todavía no es salvo, que tenga la oportunidad de acercarse al Señor, buscarle a Él antes que sea demasiado tarde. Y gracias te damos, Padre, porque tú nos has salvado, nos has dado la vida eterna. Te ruego tu bendición sobre esta semana, sobre cada hermano y amigo que está presente, sus familias, Padre Santo, que tú les bendigas grandemente. Y gracias por amarnos tanto y tener compasión por nosotros y enseñarnos principalmente a ser un buen seguidor de Jesucristo. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Señor le bendiga.